Hoy lo que vamos a ver pues, son polinomios de Taylor para funciones que van de Rn en R. Todos estudiaron polinomios de Taylor para funciones de R en R en sus cursos de cálculo 1 o 2. ¿O hay alguien que no haya visto polinomios de Taylor antes para una variable? ¿Solo una persona? Bueno, en un momento vamos a hacer un pequeño resumen como de 5 o 10 minutos de las cosas que necesitamos recordar de los polinomios de Taylor para funciones de R en R, porque pues varias de esas cosas las vamos a aplicar aquí para estos nuevos polinomios. Entonces, antes de recordar todo eso, los polinomios de Taylor, vamos a ver lo que dice este lema. Que es para que vayamos recordando pues cómo se derivan estas funciones de Rn en R y las composiciones y regla de la cadena que hemos visto. Entonces, aquí te habla de una función que va de un abierto de Rn en R, igual que en muchas ocasiones, un punto x0 en U, una R positiva tal que la bola de radio R con centro en x0 está contenida en U. Y bueno, la condición que estamos pidiendo en este lema es que la función sea de clase SK. Que eso pues lo definieron con Daniel, me parece. Que es solamente pues, que las derivadas de orden K sean continuas, ¿no? Todas las derivadas posibles de ese orden. Entonces aquí vamos a poner la bola de radio R con centro en x0. Por aquí tienes el radio. Y tomas un vector U, que también está en Rn, cuya norma es positiva, es decir, U es distinto del vector 0. Y aparte este U tiene norma menor que R. Entonces, si tú trazas U a partir de x0, pues algo así se vería U. Y con este vector U, pues vas a definir una función. Esta función gamma, o sea, es una parametrización. Lo que estás parametrizando ahí dice x0 más t veces U, pues sería este segmento sin los extremos. O sea, te mueves a partir de x0 en la dirección de U. Si t es positivo estarías acá, esto sería para t negativo. Y bueno, el dominio que se pone para esta función gamma, que dice R entre la norma de U, pues es para que la imagen de gamma esté contenida en la bola, porque, bueno, si tú sustituyes t igual a R entre la norma de U, pues aquí, digamos que lo más que te moverías en la parte positiva sería x0 más R veces un vector unitario, porque ya estás dividiendo entre la norma. O sea, para el extremo del lado derecho estarías en este punto, justo todo el radio es lo que te moverías, bueno, distancia menor que eso, y pues, para el otro extremo es esto. Entonces lo que estarías parametrizando es este segmento, ¿no? En dirección de U. Ya que tienes esta parametrización, bueno, te fijas en la composición de gamma con F. Entonces, ahí lo que estás haciendo pues, es evaluar la función f únicamente en este segmento, ¿no? Igual que en muchas otras ocasiones lo hemos hecho.
Entonces, lo que me dice el lema es que si f es de clase seca, entonces cuando yo compongo con esta parametrización, pues la función también va a ser de clase seca. Y además la derivada, que esta ya es una función que va de R en R, la puedo calcular de esta manera. Bueno, esto es para cada t en el dominio de la función. Y cada m entre 1 y k, o sea, desde la primera hasta la késima derivada, ¿no? Esta es la manera en que la puedo calcular. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué significa toda esta suma? Bueno, dice suma desde i igual a 1 hasta, bueno, i1 hasta im, desde 1 hasta n. Entonces, aquí cada uno de los índices los estamos variando desde 1 hasta n, o sea, otra vez son como todas las combinaciones posibles que puedas hacer aquí. Y estos índices i1 hasta im también están acá. ui1 hasta uim son pues las entradas, bueno, alguna entrada de este vector u. Entonces, bueno, para entender un poco más el significado de esto, vamos a revisar cómo se demostraría primero para m igual a 1 y m igual a 2. O sea, las primeras derivadas. Y ya con eso, pues, será más claro esta igualdad. Vamos a ponerle aquí una demostración, entre comillas, que vamos a analizar los primeros casos. Entonces, a ver si k es igual a 1, o sea, para una función de clase C1, solamente podría tomar hasta la primera derivada, o sea, aquí m únicamente podría ser 1. Entonces, ¿cómo derivamos esta composición? Tendría la derivada de esta función, bueno, ya tenemos una regla de la cadena en este caso, es el gradiente de f evaluado en gamma de t punto gamma prima de t. Entonces, esta es una regla de la cadena que se había visto antes. En este caso, bueno, podemos ver quién es gamma prima de t. Gamma es esta parametrización. Entonces, bueno, yo digo que gamma prima de t, t es la única variable aquí, va a ser pues, únicamente el vector u. ¿Esto por qué razón? Bueno, para las funciones que van de R a Rm, lo podríamos considerar como, bueno, gamma de t es x0 más t veces u. Esto, bueno, puedes aplicar directamente la definición de la derivada como límite. O la otra forma es que si piensas en el punto x0 ahí con sus coordenadas,
y también el vector u, pues aquí lo que tendrías en cada entrada es... Ay, me pasé de puntos. Así es como se vería esta gama de t en cada coordenada. Y bueno, las funciones que van de R en Rn, sabes que son derivables y solo si, pues cada función coordenada es derivable. Y aquí pues estas son funciones lineales, entonces sí puedes calcular su derivada. Y pues la derivada es únicamente u1 en la primera entrada. Y en general pues en cada entrada te queda ui. Entonces ya tendrías que gamma prima de t es vector u. O pues, repito, también lo puedes hacer considerando el límite cuando h tiende a 0 de gamma de t más h menos gamma de t entre t, perdón, entre h. Entonces, esta gamma prima de t es únicamente el vector u y pues el gradiente es el vector que tiene las, bueno, como componentes las derivadas parciales, ¿no? En este caso evaluadas en gamma de t. Entonces estás haciendo el producto punto de este vector con el vector u y entonces te quedaría pues la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial con respecto a xy evaluada en gamma de t. No va a caber. Entonces es la parcial de f con respecto a xy evaluada en gamma de t multiplicado por la iésima entrada de u, que bueno, aquí como ya tenemos más espacio, pues lo podemos poner así. 1 hasta un. Entonces, uy. Entonces, esto es para el caso de la primera derivada. ¿Qué estaría? Con eso ya tendríamos la ecuación, que solamente tendrías i1. Y aquí está pues la derivada de primer orden con respecto a xy1 o xy, evaluada en gamma de t por únicamente ui. Entonces, eso sería para la primera. Pero pues, esto de aquí también lo puedes poner como suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial de f con respecto a xy, pues compuesta con la función gamma, evaluada en t, por ui. O sea, esto únicamente lo escribo así como composición. ¿Por qué razón? Pues porque, por ejemplo, si ahora la función es de clase C2, significa que esta función sería de clase C1. O sea, si f es de clase C2, entonces las parciales pues tienen derivada parcial continua porque serían las de segundo orden. Y entonces puedo volver a derivar. O sea, vamos a ponerlo aquí.
Entonces, de f de xy es clase C1. Y pues la segunda derivada de esta composición pues es derivar esta suma que ya tenía por la derivada de esto. Pero pues como tienes una suma, entonces puedes derivar pues cada sumando. O sea, dejaría suma desde i igual a 1 hasta n. Y la derivada de esta composición, pues como le vas a aplicar la derivada a algo que es de clase C1, por la igualdad que obtuvimos, pues sería nuevamente la parcial, bueno, la suma más bien de las parciales. Vamos a poner desde j igual a 1 hasta n de derivada parcial de f con respecto a xj. ¿De qué función? Ay, perdón, aquí ya no es f, sino de esta nueva función, o sea, de la parcial que ya tenías antes, evaluada en gamma de t. Y en este caso sería por uj. Ui, pues ya es un escalar, que ahí se va a quedar en la derivada. Entonces de ahí es de donde sale pues el siguiente escalar que multiplica la derivada. Entonces esto pues ya lo podríamos escribir, vamos a borrar aquí, como pues suma desde i y j igual a 1 hasta n de, pues esto es la parcial de segundo orden, xj, xy, evaluada en gamma de t, ui por uj. Y entonces, si tuvieras que la función es de clase C3, pues significa que estas parciales pues vuelven a tener derivada continua, es decir, son de clase C1, y nuevamente podrías aplicar pues el resultado que sabes para la primera derivada de una función de clase C1, y ahí te sale una nueva parcial, o sea, las parciales de tercer orden, porque vas a volver a derivar esto, por el siguiente escalar. Entonces, vamos a poner aquí que ejercicio, demostrar formalmente por inducción. Que bueno, si lo hubiéramos escrito, si ya por inducción, pues ya tenemos el caso de k igual a 1. Y lo único que haríamos es, si yo ya tengo esta ecuación para cierto m, pues nuevamente, si la función es de clase cm más 1, o sea, el siguiente, quiere decir que estas derivadas parciales son, bueno, tienen derivada parcial otra vez continua, y entonces a esta composición de la función con gamma le puedo volver a aplicar esa ecuación, y ya saldría pues un nuevo índice y otro escalar multiplicando. Entonces, casi lo mismo que ya hicimos, solo que pues preferí ahorita verlo así,
para que sea un poco más sencillo entender de dónde sale esta ecuación. Entonces, esto es una manera pues, de resumir, como poner las sumas de cada índice desde 1 hasta n. Entonces, tomas pues, todas las posibilidades de índices. ¿De este lema tienen alguna pregunta? No. Entonces, en algún momento lo vamos a utilizar. Nada más para recordar cuáles eran mis hipótesis. F es de clase CK en la bola completa. A partir del punto x0, si tomo un vector que tiene norma menor que R, pues usando este vector parametrizo todo el segmento, pongo el dominio de la función de tal manera que pues, sí tenga el segmento completo. Y entonces lo que me está diciendo el lema es que la composición de esta parametrización con la función f, que ya sabía que era de clase ck, vuelve a ser de clase ck, y todas las derivadas las puedo calcular de esta manera, sumando todas las derivadas parciales posibles de orden m, evaluadas en gamma de t, y por cada uno de estos índices que yo tome, tengo el escalar ui con su índice. Entonces, bueno, ya que tenemos este lema, ahora sí vamos a recordar un poco de lo que pasaba con los polinomios de Taylor para funciones de R en R. Entonces, estos polinomios de Taylor lo que hacen es extender el concepto de la recta tangente que yo encuentro a partir de la primera derivada de una función. O sea, tengo aquí cierta función f y en cualquier punto, si la función es derivable, a, f de a, utilizando la derivada, pues yo tengo aquí una recta tangente en el punto a, f de a. Y bueno, esta recta, su ecuación es justo el polinomio de Taylor de grado 1. O sea, es la mejor aproximación lineal que obtengo para la función f en el punto a, f de a. Y entonces el polinomio de grado 2 pues es la mejor aproximación con un polinomio de grado 2, que esa pues ya se va aproximando un poco mejor a esta gráfica de la función, y conforme vamos aumentando los grados de los polinomios, la aproximación era mucho mejor. Este polinomio de Taylor, Pn, vamos a poner fa de x, aquí abajo para que quepa todo.
sea, el polinomio de Taylor de grado n es f de a, f' de a por x menos a, que hasta aquí les decía es la ecuación de la recta tangente. Después tendría la segunda derivada evaluada en a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado. Y bueno, el enésimo término es la derivada de orden n entre n factorial por x menos a la n. Bueno, en realidad sería el término n más 1, que es el primero. Pero bueno, así es el polinomio de Taylor de grado n. Entonces, bueno, nosotros calculamos pues, polinomios de Taylor para varias funciones. De algunas, pues es muy sencillo de expresar, como el exponencial, seno, coseno, logaritmo natural. Entonces, este es para f alrededor del punto A. Entonces, para cada punto, yo tengo un polinomio de Taylor. Y este lo puedo calcular, pues siempre que las primeras n derivadas existan. También teníamos el residuo, que ese pues en lugar de p le llamamos r. Que es la diferencia que hay entre la función y el polinomio. Entonces otra manera, que es la más usual de expresarlo, pues es que la función es igual a su polinomio de Taylor de grado n más el residuo. Y entonces algo importante pues es que para muchas funciones que estudiamos, el residuo va a tender a 0 en un intervalo alrededor de a. Quiere decir que pues este polinomio, conforme aumenta el grado, los polinomios se van aproximando hacia la función f. No solo, bueno, en el punto hay una propiedad importante, es que pues cualquier polinomio cuando lo evalúas en el punto A, pues coincide con el valor de la función. O sea, siempre vas a tener que pasan por aquí sus gráficas. Pero en algún intervalo alrededor de A, este polinomio completo se puede ir aproximando a la función. Y eso, pues como lo expresábamos, es bueno, antes de esto, que el límite cuando x tiende a A de f de x menos polinomio de grado n entre x menos a la n es igual a 0. Bueno, esto va a ocurrir siempre que la función f tenga sus primeras n derivadas en el punto A.
Y bueno, con respecto a este límite, teníamos una definición que era cuando dos funciones son iguales hasta el orden n. Entonces vamos a recordar esa definición. Aquí estamos en funciones de R en R. Decimos son iguales hasta el orden n en el punto A. Si, pues justo este límite es igual a 0. F de x menos g de x. O sea, una manera de decirlo de este teorema de arriba es que el polinomio de grado n y la función f son iguales hasta el orden n en A. Bueno, dentro de las demostraciones que se hacen para lo de los polinomios de Taylor, pues una muy importante es que si tienes dos polinomios de grado menor o igual a n, menos p y q, son polinomios de grado menor o igual a n en y cumplen esta propiedad, que son iguales hasta el orden n en A, entonces los polinomios tienen que ser iguales. Entonces, esto solamente es para polinomios y que cumplan que su grado es menor o igual que el índice n que estamos poniendo aquí. Este teorema pues nos servía para demostrar que el polinomio de Taylor de grado n es el único polinomio que cumple esta igualdad. Porque si tuvieras otro polinomio que cumple esto, restas los límites y te queda que la diferencia de los dos polinomios también cumple este límite, es decir, tendrías dos polinomios que cumplen este teorema, entonces tienen que ser el mismo. ¿Sí se acuerdan más o menos de estas cosas? No, Bueno, no de las demostraciones, sino de los resultados. mazo fue de lo que más me costó en cálculo 2, la verdad. Bueno, lo que vamos a hacer es extender estos resultados a polinomios de Taylor, bueno, que vamos a definir a continuación, para las nuevas funciones de Rn en R.
Entonces, bueno, sobre este resultado de los dos polinomios, puedo poner par de corolario. Primero, pues lo que había dicho, que esta ecuación solamente se cumple para el polinomio de Taylor que habíamos definido aquí. O sea, este polinomio es el único polinomio de grado a lo más n que cumple la ecuación de allá. Esto sería si f' de A hasta fn de A existe. Y otro corolario, que no tiene que ver con polinomios de Taylor, sino nada más con polinomios, es que si el límite cuando x tiende a 0, primero, si f es un polinomio de grado menor o igual a n, y límite cuando x tiende a 0 de f de x entre x a la n es 0, entonces esta f es el polinomio 0. Sí, que estarías aplicando el teorema pues a f y al polinomio 0 en el punto a igual a 0. Entonces, para analizar cómo son, bueno, cómo vamos a definir los polinomios de Taylor para funciones de Rn en R, pues primero vamos a intentar demostrar un resultado similar a este. Entonces ahorita ponemos el resultado, pero más para ver cómo nos van a quedar estos polinomios. Pues si tú tienes, por ejemplo, un polinomio de grado 2 en dos variables, f de x, y de grado 2, pues esto ya sería, digamos, a x cuadrada más xy, y cuadrada, los términos de grado 1,
Entonces puedes tener hasta 6 coeficientes, bueno, 6 términos distintos en un polinomio solamente de grado 2 en 2 variables, ¿no? Si fuera en una variable, pues únicamente serían 3 términos. En general, pues tendrías que multiplicar la cantidad de variables por el grado más 1 para saber cuántos términos puedes llegar a tener. Entonces, estos polinomios pues van a tener muchos términos. Entonces, en muchas ocasiones pues va a ser complicado intentar escribir un polinomio de Taylor, bueno, calcularlo así explícitamente, porque pueden salir muchos términos, pero pues antes de intentar definirlos, les decía, vamos a intentar extender este corolario a una función, bueno, un polinomio de varias variables. Entonces, ahora tengo un polinomio p de x Entonces, esta x pues es de x1 hasta xn, punto de Rn. Y entonces, pues vamos a ver que si bueno, si se cumple una ecuación similar, un límite que te da 0, de grado menor o igual a n mayúscula. Entonces, si existe, digamos, un punto x0 en Rn tal que límite cuando x tiende a x0 de este polinomio entre, vamos a ponerle norma elevado a la n, es igual a 0. Entonces P tiene que ser el polinomio 0. Entonces este resultado es la extensión de corolario que está aquí. Para el caso de Rn, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Entonces vamos a intentar usar el corolario para demostrar el lema. Entonces tengo un punto x0 y como quiero ver que el polinomio es el polinomio 0, pues significa que cuando tú lo evalúas en cualquier punto de Rn,
te tiene que dar 0. Entonces vamos a poner X, un punto de Rn fijo. Entonces lo que queremos demostrar es que P evaluado en este punto X, pues es 0. Entonces, ya que fijamos este X, bueno, lo primero es que si X fuera exactamente X0, de ahí tendríamos en automático que P de X0, ese sí tiene que ser 0. Porque, pues, el P de X0 lo puedes ver como el límite cuando X tiende a X0 de P de X. Esto es porque, pues, los polinomios son funciones continuas. Pero, pues, la función P de X en términos de este límite te quedaría como P de X entre X menos X0 a la n por la misma norma. Y entonces este límite ya sabes que es 0. Y este de acá también sería 0. Entonces P de X0, ese sí, desde el principio sabemos que es 0. Entonces ahora vamos a tomar un punto distinto de X0. Vemos que X es diferente de X0. Y ahora pues vamos a intentar usar este resultado, el que tenemos para una variable. Entonces si yo tengo el punto X0 y el punto X, para que ya tenga solamente una variable, pues otra vez vamos a parametrizar un segmento. ¿Qué segmento? Pues el que va de X0 a X. Y entonces la parametrización de este segmento la voy a componer con el polinomio P que ya tenía. Entonces vamos a definir P minúscula de T igual el polinomio P mayúscula evaluado en X0 más T veces X menos X0. Y bueno, para que sea un polinomio ya en todo R, pues en lugar de solamente tomar T entre 0 y 1, puedes considerar T en los reales. Y entonces tendrías toda esta recta parametrizada compuesta con el polinomio P. Entonces, para T en R. Entonces,
Entonces, no sé si sea, bueno, qué tan claro sea. Tal vez ahorita me dicen. Es que este P minúscula de T, este va a ser un polinomio. De grado, pues nuevamente menor o igual a n mayúscula. En la variable t. Entonces vamos a ver por qué razón pasa esto. Imagínatelo con polinomio de grado 2. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues P de X, que aquí sería P y P. El polinomio en el que te estás fijando es con un punto x0 que ya está fijo. Digamos x0, y0, más t veces cierta diferencia de, bueno, esto te quedaría así como x menos x0, y menos y0. Entonces, en lugar de evaluar el polinomio p en la variable x, pues lo estás evaluando en todo esto, ¿no? Pero, pues, x0 y y0 ya son números fijos. Y también x, bueno, x y y, porque estos los estás fijando, ¿no? Entonces, como aquí en cada término tenías un grado menor o igual a 2, pues cuando tú multiplicas x por y, bueno, vamos a poner aquí, esto en general pues se vería como p de, pues en cada entrada tienes este x fijo, t por estos dos que también ya están fijos, tendrías xn0 más t veces xn menos xn0. Entonces, al evaluar el polinomio, como en cada término tenías grado menor o igual a n, vas a seguir teniendo grado menor o igual a n, pero nada más para la variable t, porque todo lo demás ya son constantes, o sea, números reales. Entonces, ¿sí está claro esto del p de t minúscula? Sí, no, quién sabe. No, pues no. Pues en la forma general lo podríamos ver como que se están multiplicando y luego sumando, pues, como polinomios de que son de la forma los que puso, ¿no? X1, 0 más t, y pues el grado al final sí termina siendo n, ¿no? Sí, o sea, vamos a poner nada más aquí como un ya ejemplo
O sea, si tú tienes p de x, y, polinomio de grado 3. 2x cúbica menos 5xy cuadrada más 7y menos 1. Entonces, este es tu polinomio de grado 3 en dos variables. Y entonces, en lugar de evaluar en xy, estás evaluando en este nuevo elemento que depende nada más de t. Entonces, el p de t minúscula sería el punto x0 más t veces x menos x0 coma y menos y0. O ya si juntas ahí las coordenadas, te quedaría en cada entrada algo así. Que esto pues es como una función lineal para la variable t, porque x0, x, y0 y y ya son constantes, no están fijos. Y entonces lo que estás haciendo es que este polinomio cuando se evalúa en lo que sería ahora x, pues el grado no va a cambiar. O sea, esto te quedaría de grado a lo más 3. Bueno, te van a quedar varios términos, pero pues el término de mayor grado es el que tiene a t cúbica. Aquí igual cuando multiplicas, pues en x tienes este elemento t, en y cuadrada pues te va a aparecer un t cuadrado. Entonces el grado pues va a mantenerse menor o igual que n para la variable t, porque todo lo demás ya lo estás viendo como constante. Entonces, este polinomio, que ya nada más depende de t, podemos intentar aplicarle el teorema para una variable. Entonces, los demás que dicen ya se entiende un poco mejor que si es un polinomio de grado a lo más n en la variable t. Más o menos, más o menos. Digo, aquí se ve feo porque están pues varios términos, pero lo puedes ver así como a más b por t, porque al final estos ya son constantes, elevado al cubo. Entonces, bueno, ya que tienes este polinomio, lo que vamos a hacer es fijarnos que... O sea, profe, Ajá. o sea, todavía no termina la demostración. No, pues aquí nada más he notado que el polinomio es de grado menor o igual a n. Ay, Lo ok. que yo quiero probar es que es el polinomio cero. Entonces, ahora que fijé la x, bueno, ya vi que cuando x es igual a x0, sí tengo que p de x es 0. O sea, el polinomio evaluado en el punto x0. Y ahora lo que quiero demostrar es que p de x para cualquier otro elemento también sigue siendo 0. Eso todavía no lo he probado cuando x es distinto de x0.
Entonces vamos a intentar calcular el límite cuando la variable t tiende a 0, que es lo que habíamos puesto antes, de p de t entre t a la n. Entonces, como este polinomio tiene grado, bueno, más bien era t a la n mayúscula, n minúscula es que tiene que ver con el espacio Rn con el que estamos trabajando, y esta n mayúscula pues es algún número natural que puede ser igual o distinto, ¿no? Pues es el grado máximo del polinomio. Entonces quiero ver que este límite es 0 para concluir que p de t sí es 0. Lo que yo estoy suponiendo en el lema es que este límite es el que vale 0. Entonces, p de t lo definimos como p mayúscula de x0 más t por x menos x0. Y entonces, para relacionarlo con este límite, en lugar de x, yo estoy evaluando en todo este punto. Y entonces, pues para que se parezca, aquí abajo tendría que poner igual, en lugar de x, todo esto. Menos x0. Bueno, a ver aquí. P de t, Profe, si lo... Ajá. me perdí un poco. ¿Por qué era 2 veces a la 3? Es que sí lo explicó, pero aún sigue sin cuadrarme un poco. Ah, ¿de aquí? ¿O de Sí, arriba? ese. Ah, sí lo... En el ejemplo puse este polinomio. Y entonces, en lugar de evaluar en el punto xy, si yo sustituyo, pues, quién es x0 más t por x menos x0, todo esto, el polinomio ahora lo tengo que evaluar en este punto. O sea, p de t minúscula se convierte en el polinomio p mayúscula, pero evaluado en x0 más t veces x menos x0, y0 más t por y menos y0. Entonces, esta es la x que tendrías que evaluar aquí. Entonces, Ah, bueno, ya, yo ya, no lo ya. escribí Profe. todo, pero es esto por la x y habría que sustituir cada uno. Y la idea es que aquí, pues, todas las x, tanto x como x0 son constantes y también las y. La única variable es la t. Ah, entonces son Entonces, es por el hecho de que son constantes, ¿no? ajá, Ah, eso exacto. ya es. ¿Sí? Gracias. Entonces, aquí con el límite que queremos calcular, con esta p de t sí es igual al polinomio, así es como lo definimos. En esta parte, pues, lo puse así para que se parezca al límite que tenía en el lema, ¿no? La x0 se cancelaría y me queda valor absoluto de t elevado a la n por la norma de x menos x0 también elevado a la n. Entonces, el t a la n sí lo tengo. Como me salió con valor absoluto, pues podemos poner aquí todo valor absoluto. Y en esta parte
multiplicar por el x menos x0 a la n que me sobró. Ahora, para que la variable x tienda a x0, pues eso pasa aquí cuando, bueno, el límite lo tenemos que dejar igual, cuando t tiende a 0. Entonces, voy a poner recapitulando lo que nos quedó aquí en este límite, si hacemos la operación, esta parte de arriba sí es el p de t p minúscula más bien. Entonces, arriba sí tengo el mismo término. Abajo, decía, la x0 se cancela y me quedaría valor absoluto de t a la n, que es lo que ya tenía. Me sobra un x menos x0 a la n, que lo pongo aquí. Entonces, estos dos sí son iguales. ¿De dónde salió todo este rollo? Pues de que yo quiero ocupar el límite que tengo ahí en el lema. Entonces, todo esto pues es lo que ocuparía el papel de x. Si yo calculo el límite cuando t tiende a 0, pues cuando t tiende a 0, esto va a tender a x0. Pues vamos a ponerlo. X0 más t veces x menos x0 pues tiende a x0 cuando la variable t tiende a 0. Pues lo que tendría es que el límite de la primera parte, por hipótesis, se vuelve 0. Vamos a poner aquí. Usando triángulo. Lo que tendría es que el límite cuando t tiende a 0 de la primera parte es 0. Entonces, esto ya es 0. Y si lo multiplicas por la norma, que es una constante, porque acuérdense que x y x0 ya están fijos, pues todo el límite se vuelve 0. Y entonces, como este límite es 0, lo que estoy diciendo es que el límite cuando t tiende a 0 de valor absoluto de p minúscula entre t a la n es 0. Esta es una función de la variable t nada más, ¿no? O sea, de r. Entonces, si el límite del valor absoluto de una función es 0, pues el límite de la función sin valor absoluto también es 0. Y entonces, por lo que ya sabemos de estos de los polinomios para una variable, como este p de t tiene grado a lo más n, significa que el polinomio p tiene que ser 0, p minúscula.
Entonces, P de T es 0. Y esto para cada T en los reales es el polinomio 0. Entonces ya casi acabamos, nada más nos falta decir algo más, muy rápido. Este polinomio P minúscula salió de evaluar el polinomio P mayúscula en toda esta recta. Ay, se fue de lado. O sea, ya yo parametrizo esta recta y voy evaluando en el polinomio original. Y lo que sucede cuando evalúo en el polinomio original, que tenía varias variables, pues es que me queda un polinomio de una sola variable, pero que no se afecta el grado. Entonces ya vi que este polinomio siempre es la constante 0. Y en particular, pues cuando P es igual a cuando T es igual a 1, estaría en el punto X, que es donde quería demostrar que es 0. Entonces, vamos a poner aquí. Si T es igual a 1, entonces 0 es igual a P de 1. Aquí está mi definición del polinomio P minúscula. O sea, cuando T es igual a 1, pues me queda X aquí adentro. O sea, en realidad aquí lo que demostramos, pues es que el polinomio P mayúscula, o sea, el de varias variables, vale 0 en toda esta recta. Pero pues lo que queríamos demostrar es que valía 0 en este punto X. Entonces con esto ya concluiría que Px es igual a 0 para toda X en Rn. Entonces con eso ya tengo la demostración del lema, que es como la generalización del resultado que sabíamos para polinomios de una variable. Siempre que dividas entre la norma de x menos x0, donde x0 es un punto fijo, a la n y te quede 0, si este polinomio es de grado a lo más n, entonces todo el polinomio tiene que ser el polinomio 0. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Más o menos se entendió? ¿No se entendió nada? ¿Ya se durmieron? No, pues yo no. Bueno, a ver, de nuestro intento de ejemplo, pues hasta lo puedes poner ya con tus números favoritos. Entonces esta parte vamos a
partir algo de aquí. Bueno, voy a poner otra cosa. Menos x al cubo más 2xy cuadrada menos, bueno, más 5y. Digamos, este es tu polinomio que tiene grado a lo más 3 en dos variables. Entonces, bueno, cuando tú fijas dos puntos, o sea, el x0, entonces vamos a ponerle 1, 2, tienes otro punto x que ya lo vas a dejar fijo, unos 4,5. Y entonces lo primero que haces es parametrizar esta recta con el parámetro t. Entonces, el p de t en este caso es el, bueno, vamos a poner aquí p mayúscula de el punto x0 más t veces la diferencia de estos dos. Que bueno, ahí nos quedaría 3,3. Vamos a ponerlo primero así. Entonces, este que es 3,3, pues entonces te va a quedar 1 más 3t, 2 más 3t. Entonces, aquí, bueno, estamos haciéndolo para dos variables, pero en general, pues como estás parametrizando una recta, aunque tengas más entradas, pues en cada una vas a tener algo de este tipo. O sea, la ecuación paramétrica de una recta aquí, que es la que vas a componer con el polinomio p mayúscula. Y entonces cuando evalúas, esto te va a quedar como menos, bueno, la primera entrada al cubo, 2 por todo esto, más 5 por y. Si lo pones en general, pues en cada entrada lo puedes pensar como AI más BI por T, donde las A y las B son constantes. Y entonces a la hora de evaluar, el grado no va a cambiar para la variable T, porque en cada término tienes una función lineal de T. Entonces el grado va a seguir siendo aquí 3, aquí 3 también, y en esta parte 1. Que ya si lo desarrollas todo, pues te queda simplemente un polinomio en T de grado a lo más 3. Entonces la parte importante es que como estás parametrizando una recta, en cada variable aquí tienes un término de grado exactamente 1. Bueno, más bien a lo más 1, porque podría ser que en una entrada aquí te quede 0. Por ejemplo, si estuvieras en x aquí con 4,2, entonces en la segunda entrada te quedaría esta parte 0, nada más una constante. Pero entonces el grado en cada coordenada pues va a ser 1 o 0. O bueno, menos 1 si fuera 0 todo completo. El asunto es que tienes grado a lo más 1 y entonces al sustituir, pues el grado no puede aumentar. Y todo está nada más para la variable t. Entonces, bueno, vamos a aplicar después este resultado. Ahora lo que vamos a intentar hacer es definir los polinomios de Taylor para
una función de Rn en R. Vamos a definir eso y a poner un ejemplo antes de intentar demostrar algo. Entonces, en una variable tenía f de a, f' de a por x menos a, hasta la enésima derivada entre n factorial por x menos a a la n, ¿no? Así es como definimos los polinomios de Taylor si la función es derivable en a hasta la enésima derivada. Entonces, para las funciones de varias variables, vamos a intentar poner algo similar. Entonces, tengo una función f que va de Rn, bueno, de u contenido en Rn en R. X0, un punto en u. Y R mayor que 0, tal que f es de clase CK. En la bola de radio R con centro en X0 y esta bola está contenida en U. Entonces tengo que las derivadas hasta el orden K, derivadas parciales, existen y aparte son continuas. Entonces vamos a definir el polinomio de Taylor de grado K en de f en X0 como, bueno, para ocupar la misma letra de antes, aquí mejor le vamos a poner n mayúscula. Entonces recuerden que esta n y esta pueden ser distintas. Entonces esto va a ser Pn f de x0. Entonces el polinomio lo evalúas en un punto x de Rn. Entonces primero tendríamos igual f evaluado en el punto x0 más f' evaluado en x menos a. La primera derivada de la función f, hay que recordar que, lo ponemos de este lado, la derivada de la función f es una transformación lineal.
Y las derivadas, pues yo las calculo, bueno, tengo una transformación lineal en cada punto x0. Esta f más bien la ponemos aquí en grande. Entonces, derivada de f en x0, si la intento evaluar en x menos x0, esto sería lo equivalente a lo que está aquí. Pues esto es el gradiente de f en x0 punto x menos x0. Que si lo ponemos como suma, pues sería suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial de f con respecto a xi, evaluada en el punto x0, por la iésima entrada de este vector, que sería xi menos xi0. Entonces, el siguiente sumando va a quedar así, como suma desde i igual a 1 hasta n, parcial de f con respecto a xi, entonces, esto es lo que correspondería a el polinomio de grado 1. Y bueno, para las siguientes derivadas, cuando hagamos la demostración, pues va a aparecer el lema que pusimos al inicio, donde aparecían las derivadas de orden m. En este caso, vamos a poner algo muy similar, que suma de in hasta i1 igual a 1 hasta n minúscula de parcial de grado n de f con respecto a x y n hasta x y 1 vamos a ponerlo un poco más a la derecha. Evaluadas en x0. Igual que en el lema, lo que va a aparecer es para la primera variable que yo elija, tendría esta multiplicación, y por cada una de las variables, conforme yo vaya derivando, voy a tener otro elemento multiplicando. Ahí aquí es n. Entonces, antes de hacer otra cosa, vamos a intentar calcular un polinomio de Taylor para ver pues, el significado de toda esta parte. Que si se dan cuenta, pues son muchos sumandos. O sea, tan solo si quiero calcular el polinomio de grado 1, pues aquí ya tengo todas las derivadas parciales de primer orden. En el siguiente término, pues tendría todas las de segundo orden y cada una pues con un producto de dos cosas aquí. Lo del grado n, pues es porque, bueno, estos que tienen 0 como superíndice son los que corresponden
pues al punto x0 donde estoy calculando el polinomio. Estas son constantes. Y el punto x, pues tiene entradas x1 hasta xn, que son las variables. Y entonces aquí, como estoy multiplicando n variables, pues es de donde sale el grado n. Entonces vamos a poner un ejemplo del cálculo de polinomios de Taylor. F de xy igual a logaritmo natural de 1 más x cuadrada más logaritmo natural de 1 más y cuadrada. Entonces, para intentar calcular el polinomio de Taylor de algún grado, lo primero que tendría que hacer pues, es encontrar derivadas parciales. Entonces, la parcial de f con respecto a x sería pues la derivada de esta parte nada más, que es 1 más x cuadrada y 2x. La parcial de f con respecto a y es algo similar, 2y sobre 1 más y cuadrada. Entonces, con estas dos parciales ya podría calcular pues, el polinomio de grado 1, que si se dan cuenta, esta parte, bueno, en el caso de una variable, el polinomio de grado 1, decía, es la ecuación de la recta tangente. Aquí, como esto es exactamente la derivada evaluada en x menos x0, así es como definimos el plano tangente. Cuando le sumo ya el f de x0. Entonces, nuevamente, el polinomio de grado 1, pues sería la mejor aproximación lineal hacia la función en el punto x0. Y conforme voy aumentando el grado, pues tengo una mejor aproximación ahora de grado n. Entonces, a ver, vamos a continuar con las derivadas de segundo orden. Y ahorita ponemos los polinomios. Entonces, la parcial de segundo orden con respecto a x sería 1 más x cuadrada al cuadrado. Bueno, hay que hacer ahí el cálculo. Por la derivada de arriba, que es 2. Entonces me quedarían 2 menos 2x cuadrado entre 1 más x cuadrado al cuadrado. La derivada parcial con respecto a y de segundo orden, pues como tengo la misma función para la otra variable, nos quedaría 2 menos 2y cuadrada entre 1 más y cuadrado al cuadrado. Y pues las derivadas cruzadas, como en la parcial con respecto a x ya nada más depende de x, pues cuando derivo ahora con respecto a y es 0. Y lo mismo esta con respecto a x, pues me va a dar 0. Entonces ya tengo las derivadas de segundo orden. Con eso puedo calcular el polinomio de Taylor de grado 2. Vamos a hacerlo en el punto 0, 0, es decir, en el origen. Entonces esto vamos a dejarlo aquí.
polinomio de Taylor de grado 2 de f en 0,0. Vamos a poner P2 de f en el origen. Bueno, mejor ponemos así. Aquí serían un punto XY, que son de dos variables esto. Entonces primero es f evaluado en 0, 0, es el punto. Luego tengo que poner las derivadas de primer orden. Entonces ahorita voy a escribir todo. Sería parcial con respecto a x, evaluado en 0, 0, por xy menos xy 0, pues aquí sería x menos 0. Me falta la parcial con respecto a y, evaluada en el mismo punto, multiplicada por y menos y 0. Entonces, hasta aquí lo que tendría es el polinomio de grado 1. Para el de grado 2, pues me falta añadir las parciales de segundo orden. Que aquí estaría multiplicando a x cuadrada. Sería y menos 0 al cuadrado. Y bueno, tendría también las cruzadas, pero pues esas ya son 0. Entonces esto vamos a quitarlo. Entonces aquí nada más me quedo en cuando tengo I1 e I2, o sea, decía segundo orden. Y por cada derivada parcial de segundo orden que yo esté calculando, evalúo en el punto x0, que en este caso es el 0, 0. Y de cada parcial, la variable que tenga aquí es la resta que tengo que hacer. Pues de la misma entrada menos la entrada del punto fijo, que aquí es el 0. Entonces ya sustituyendo... bueno, aquí me faltó poner el 2 factorial dividiendo. En lo de grado 1, pues tendría el 1 en trono factorial, o sea, estos se quedan igual. Y ahora sí vamos a evaluar. Entonces, f de 0, 0, pues es logaritmo de 1 más logaritmo de 1, entonces te queda 0. Las parciales de primer orden, cuando evalúas en el 0, pues también te quedan 0. Entonces, hasta aquí, polinomio 0. Entonces, quiere decir que el polinomio de Taylor de grado 1, en realidad es la constante 0. Para el de grado 2, bueno, evaluamos las parciales de segundo orden. Si evalúo en el 0, 0, me queda 2 en cada una. Entonces, como tengo que dividir entre 2, pues aquí este resultado es 1. Entonces, lo que nos va a quedar es únicamente x cuadrada más y cuadrada. Entonces, 2 y 2. Entonces, ese es el polinomio de Taylor de grado 2 para esta función. Vamos a intentar visualizarlo con la gráfica para ver si es el mismo comportamiento de que se vayan pareciendo. Y luego, pues,
A ver si nos da tiempo de analizar cómo es el polinomio de algún grado mayor. Entonces aquí vamos a poner primero la función. Entonces esta es la gráfica. Que bueno, ahí podemos ver que cerca del origen sí tiene similitud con x cuadrada más y cuadrada, que es el paraboloide. Entonces, de grado 1 tendríamos la función constante 0, bueno, que en realidad pues no tendría ni siquiera grado 1, pero esa es la mejor aproximación lineal, o sea, la derivada. De grado 2, lo que tenemos es x cuadrada más y cuadrada, que bueno, es esta gráfica, el paraboloide que decíamos, que bueno, se ve mejor desde aquí. Y entonces la idea sería que con un polinomio de grado más grande, la aproximación fuera mucho mejor. Entonces, vamos a ver qué tan complicado sería calcular los siguientes polinomios. La ventaja que tengo aquí es que como las parciales cruzadas me dieron 0, pues entonces muchas de las derivadas de tercer orden me van a volver a quedar 0. ¿Cuáles son las únicas derivadas de tercer orden que no se van a anular en todo punto? Pues sería, si esto lo vuelvo a derivar con respecto a x, igual está con respecto a y. Si yo me fijo en la parcial de x cuadrada y luego y, pues esa va a ser 0. Y cuadrada con x también es 0. Y x, y, pues también te van a quedar 0. O sea, en cada orden, las únicas que no se van a anular completamente son las que tengan la misma variable. Entonces, para calcular polinomio de grado 3, 4, lo que sea, únicamente tendría que ver qué pasa con esta derivada. Entonces vamos a ver qué forma tiene la derivada para evaluarla. Bueno, aquí está la derivada de tercer orden, que tendría que calcular esta misma para x y y. Si evaluamos en 0, pues esta derivada nos va a dar 0. Entonces quiere decir que en el polinomio de grado 3 no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo que tenía de grado 2. Y entonces lo que haría pues es fijarme en la derivada que sigue. Aquí está la derivada de grado, bueno, de orden 4, que esta si la evaluamos en 0, ya no se va a anular. Me va a quedar
menos 12 entre 1. Entonces, bueno, ya con esa información, pues podemos poner el polinomio de grado 4. La derivada de tercer orden, derivada parcial. X cúbica. Evaluada en el origen. Esta me queda 0 y la de orden 4. Bueno, vamos a ponerlo así en 0, 0. Es menos 12. Bueno, lo mismo pasaría para la y. Lo que tendríamos, decía, es que, bueno, y todas las demás derivadas parciales ya son 0. Entonces, P3 no va a cambiar. XY sigue siendo X cuadrada más Y cuadrada. Entonces se queda como el polinomio de grado 2. Y el polinomio de grado 4, bueno, tendría este X cuadrada más Y cuadrada. Y los términos que tendría que añadir son 1 entre 4 factorial por la derivada, vamos a ponerlo primero así, evaluado en 0, 0, que es el menos 12. Y aquí sería por X menos 0 a la cuarta. Y lo mismo con la derivada con respecto a Y, ¿no? Orden 4. Entonces lo que nos va a quedar es X cuadrada más Y cuadrada. Bueno, 4 factorial son 24. Entonces es menos 12 entre 24, nos va a quedar menos 1/2. Y también Y cuarta sobre 2. Entonces, este es el polinomio de grado 4. Entonces, vamos a graficar esto. Entonces, regresando aquí, vamos a añadir X cuarta sobre 2 y Y cuarta sobre 2. Entonces, igual que pasaba con las gráficas de los polinomios en una variable, que se iban como alternando una por arriba, otra por abajo de la gráfica de la función, pues aquí va a suceder lo mismo. Entonces, bueno, sí podemos notar que esta ya aproxima más a la gráfica de la función completa. Voy a reescribir la que teníamos para grado 2. Entonces aquí se alcanza a apreciar que esta de grado 4 ya la aproximación es un poco mejor. En este caso es en una bola más grande alrededor del 0, 0. Y bueno, para un grado más grande vamos a intentar aquí pensar que el polinomio sigue este comportamiento, es decir, que en 5 las parciales sean 0 y que bueno, vamos a ponerle X sexta y ahora dividido entre 4. A ver si se parece o no.
Entonces aquí, pues otra vez se invierte, ahora te queda por arriba. Y crece como la bola donde se aproxima bien la función. Entonces, por último, pues vamos a intentar poner x8 entre 6. Recordando que los polinomios para funciones de una variable muchas veces tenían este tipo de comportamiento. Y entonces aquí, pues nuevamente ya para el grado 8, otra vez te queda por abajo y va creciendo y así puedes continuar. Entonces aquí, pues parece que se va alternando siempre la gráfica por arriba, similar a un paraboloide. Después está esta por debajo, pero siempre aproximándose en una bola más grande. Entonces, bueno, este es un ejemplo del cálculo de un polinomio de Taylor y cómo se va aproximando a la función. Lo que mañana vamos a intentar hacer, pues, es demostrar que ocurre lo mismo que en el caso de una variable. O sea que bajo ciertas condiciones de la existencia de las derivadas parciales en este caso, los polinomios de Taylor sí son una buena aproximación de las funciones. Entonces eso lo vemos mañana y seguramente pues estaremos analizando algún otro ejemplo. Ahí si pueden, revisen qué es lo que se hizo de polinomios de Taylor para una variable, más que las demostraciones, pues los resultados que se obtuvieron. Y nos vemos mañana.